Hay algo que casi nadie cuestiona cuando termina una película. Creemos que el final que vimos es la historia completa. Aceptamos ese cierre como definitivo, lo archivamos en la memoria y seguimos con la siguiente película, convencidos de que entendimos todo. Pero la verdad es más incómoda. En muchas películas famosas, el significado real no está en toda la historia, está en una sola escena final. Y cuando esa escena cambia, todo lo que creías entender se desarma. El problema es que la mayoría de esas escenas pasaron desapercibidas. Algunas se modificaron en el último momento, otras se reinterpretaron con el tiempo, y otras directamente se entendieron mal durante años. No porque sean difíciles, sino porque nadie nos enseñó a mirarlas con atención. Y así, terminamos recordando películas icónicas, pero entendiendo versiones incompletas de ellas. En este video vas a descubrir 10 escenas clave que cambiaron el final de películas famosas y alteraron por completo su significado. No son curiosidades ni teorías rebuscadas. Son decisiones narrativas reales que transformaron héroes en villanos, finales felices en tragedias y victorias en derrotas silenciosas. Si alguna vez terminaste una película con la sensación de que algo no encajaba del todo, este video te va a mostrar por qué. Y después de verlo es muy probable que no vuelvas a recordar esos finales de la misma forma. 1. Blade Runner, 1982. El monólogo de Roy Batty. Hasta llegar al monólogo final de Roy Batty, Blade Runner parece una película bastante clara. Humanos persiguen replicantes que se rebelaron. La historia avanza como una cacería y todo apunta a que el conflicto es técnico, casi policial. Pero cuando Roy habla bajo la lluvia, la película cambia de rumbo. De repente, el personaje que debía ser eliminado es el único que reflexiona sobre la vida, el tiempo y la muerte con verdadera conciencia. Ese momento no solo humaniza a Roy, sino que deja mal parado al protagonista. Deckard, que debería representar lo humano, queda reducido a alguien que ejecuta órdenes sin cuestionarlas. Esta escena fue ajustada durante el rodaje porque Ridley Scott entendió que sin ella, la película terminaba vacía. Con ella, el final se convierte en una pregunta incómoda. ¿Quién merecía seguir viviendo realmente? Y esta idea, la de un personaje que parece perder el control de su destino, conecta directamente con la siguiente película, donde el problema ya no es qué significa ser humano, sino si alguna vez se tuvo control desde el inicio. El Resplandor, 1980. La fotografía final. En El Resplandor, la escena final de la fotografía cambia por completo la lectura de la historia. Hasta ese punto, puedes creer que Jack Torrance se volvió loco por el aislamiento, el alcohol o la presión, pero cuando aparece su rostro en una foto antigua del hotel, esa explicación se cae. La película deja de tratar sobre una caída progresiva y pasa a sugerir que Jack nunca tuvo escapatoria real. Kubrick añadió esta escena para cerrar cualquier interpretación cómoda. Ya no es solo un hombre que falló, sino alguien absorbido por un sistema más grande que él. El hotel no lo transforma, lo reclama. El final deja claro que no hubo redención ni aprendizaje, solo repetición. Y después de un final que quita toda ilusión de libertad, la siguiente película hace algo distinto. No encierra al personaje en un lugar, sino que le da la opción de soltarlo todo. Titanic, 1997. Rose lanzando el collar. Cuando Rose tira el collar al mar, Titanic deja de ser solo una historia de amor trágico. Esa escena no estaba pensada inicialmente como un gesto tan definitivo, pero terminó siendo clave. Al hacerlo, Rose rechaza el valor económico, histórico y simbólico de todo lo ocurrido. Decide que su experiencia no le pertenece a museos, cazatesoros, ni al recuerdo ajeno. Sin esa escena, el final sería un homenaje al pasado. Con ella, el cierre se vuelve una ruptura. Rose no vive anclada a Jack ni al desastre. Vive a partir de su decisión. Es un final que no habla de pérdida,
sino de control sobre lo que uno decide conservar. Pero no todas las películas permiten ese tipo de cierre. En la siguiente, el protagonista cree estar salvando al mundo, hasta que entiende que su papel fue exactamente el contrario. Soy Leyenda, 2007. El final alternativo. El final alternativo de Soy Leyenda cambia el mensaje completo de la película. En la versión que llegó a cines, Neville muere como un héroe. En la alternativa, descubre que los infectados no eran monstruos sin conciencia, y que él fue el terror para ellos. Ese giro no es un detalle. Redefine toda la historia. La película pasa de ser una fantasía de sacrificio a una tragedia de incomprensión. Neville no era el Salvador, era la leyenda, pero como amenaza. El título, por fin, tiene sentido. El mundo no necesitaba que él muriera, necesitaba que entendiera su error. Y esa idea de que el poder puede distorsionar la percepción conecta perfectamente con la siguiente película, donde el ascenso no se paga con muerte, sino con aislamiento total. El Padrino, 1972, la puerta cerrándose. La escena final de El Padrino es sencilla, pero devastadora. Michael no dispara, no grita, no amenaza. Solo permite que la puerta se cierre frente a Kate. Esa decisión visual, añadida con plena intención, deja claro que Michael ganó el poder, pero perdió su vida personal para siempre. Sin esa escena, la película podría leerse como una historia de éxito criminal. Con ella, se convierte en una tragedia. Kay no ve el crimen, pero entiende todo. Y el espectador también. No hay vuelta atrás. A diferencia de El Padrino, la siguiente película no cierra con una afirmación clara, sino con una duda que sigue abierta incluso años después. El origen, 2010, el trompo final. El trompo girando al final de El origen no busca resolver nada. Nolan ajustó ese plano para que la película no terminara con una respuesta, sino con una incomodidad. No importa si cae o no. Importa que el espectador se quede pensando por qué necesita saberlo. Ese final transforma la película. Deja de ser un rompecabezas para volverse una reflexión sobre la percepción y la aceptación. Cobb elige no mirar, y esa decisión dice más que cualquier respuesta. Pero no todas las historias apuestan por la duda. Algunas necesitan cerrar emocionalmente, como la siguiente, que cambió su final para ofrecer algo que el público necesitaba ver. Sueño de fuga, 1994. El reencuentro. Originalmente, Sueño de fuga terminaba con Red en un autobús, sin saber qué venía después. El reencuentro en la playa se agregó más tarde y cambió por completo el tono del final. No altera lo que pasó, pero sí cómo el espectador lo procesa. Sin esa escena, la historia es sobre resistencia. Con ella, es sobre recompensa. No es fantasía, es alivio. La película decide no dejarte en la incertidumbre, sino confirmar que la esperanza tuvo sentido. Ese alivio dura poco si lo comparas con la siguiente película, que hace exactamente lo contrario y se asegura de que salgas incómodo. Psicosis, 1960. La mirada final de Norman. La mirada final de Norman Bates no deja espacio para interpretación. Hitchcock insistió en ese plano para cerrar cualquier duda. Norman desapareció por completo. La explicación psicológica previa queda anulada por esa imagen directa y perturbadora. Sin esa escena, Psycho sería un thriller efectivo. Con ella, se convierte en algo más oscuro. Una historia donde la identidad puede romperse sin reparación posible. Y después de un final tan seco, la siguiente película vuelve a cambiar el enfoque, no hacia el horror, sino hacia las decisiones que construyen una vida. La La Land, 2016. El montaje final. El montaje de Lo que pudo ser redefine La La Land. Hasta ese momento, la película parece una historia sobre perseguir sueños. Ese final deja claro el costo real de hacerlo. No hay villanos, no hay errores claros, solo decisiones que excluyen otras posibilidades. Ese cierre transforma una historia romántica
En una reflexión adulta, no todo final triste es un fracaso, pero tampoco todo éxito es una victoria completa. Y después de aceptar esa pérdida silenciosa, la última película cierra con una idea aún más básica. Sobrevivir no significa estar en paz. Alien, 1979. Ripley sola al final. La escena final de Alien muestra a Ripley viva, pero completamente aislada. No hay celebración ni alivio real. Ridley Scott eligió cerrar así para dejar claro que el horror no termina cuando el monstruo muere, sino cuando tienes que seguir viviendo después. Sin esa escena, Alien sería una película de supervivencia. Con ella, es una historia sobre las secuelas. Ripley ganó pero quedó sola con la experiencia. Y así, el recorrido se completa. Desde cuestionar quién es humano, hasta entender que incluso ganar puede dejarte marcado. Después de entender estas escenas, hay algo que ya no se puede ignorar. Muchas de las películas que creíste conocer no terminan donde pensabas. No es que recordaras mal la historia, es que una sola decisión, una mirada, un objeto que cae al mar, una puerta que se cierra, un plano que dura un segundo más, cambió el sentido completo de todo lo anterior. Y lo hizo sin avisar. Por eso algunos finales se sienten raros, incompletos o incómodos incluso años después. No fallaron. Te estaban diciendo otra cosa. Lo inquietante es que esto no pasa solo en el cine. También pasa cuando aceptamos versiones simplificadas de historias complejas. Cuando nos quedamos con el cierre más cómodo y dejamos de mirar los detalles que realmente importan. Las escenas finales no solo cierran películas, exponen decisiones, errores y costos que preferimos no enfrentar. Así que la próxima vez que termines una película y sientas que algo no encaja del todo, no lo ignores. Tal vez el final no estaba ahí para tranquilizarte, sino para obligarte a pensar un poco más. Y ahora dime tú, ¿cuál de estas escenas cambió más la forma en que recordabas esa película? Te leo en los comentarios. Si te gusta mirar más allá del final y entender por qué las historias funcionan como funcionan, suscríbete. Aquí no hablamos de películas para pasar el rato, las desmontamos.